Denle otro aplauso, por favor, al Señor. Todavía Él vive. Y yo no creo, hermanos, que realmente haya poder de la muerte en Él. No creo. Él ha vencido absolutamente todo. Gloria a Dios. Es más, la palabra dice que porque Él vive, nosotros también, hermanos, vivimos. Aleluya. Sea bienvenido a toda la iglesia tan preciosa. Mañana todavía. Dios bendiga a los niños, la juventud, Dios le bendiga. Hermanos, hombres y mujeres, jóvenes, adultos y ancianos. Queremos anunciar la palabra en este día. Gloria a Dios. Y quiero continuar porque tengo una enseñanza que pues es bastante extensa y posiblemente continuemos muchas semanas más, no importa. Es la palabra del Señor. Este día quiero continuar. Ayer, hermanos, es la segunda ocasión que predicamos al respecto de la tentación, ¿verdad? Y del conocimiento que muchas veces, que nosotros, no es muchas veces, que debemos de tener al respecto de la tentación. La pregunta es esa: ¿cuánto nosotros conocemos de la tentación? ¿Cuánto sabemos? Gloria al Señor, de la tentación. Pero vamos a ir aprendiendo poco a poco, hermanos, ¿verdad? Acuérdense que la palabra del Señor es nuestra luz. Y el apóstol Pablo, hermanos, nos orienta, como todos los escritores de la Biblia, a conocer muy bien la manera como actúa el enemigo y cómo es que lleva a nuestras vidas o hace llegar a nuestras vidas, a nuestros territorios, sus tentaciones. Y es bueno para nosotros conocerlas muy bien. Hay que desenmascarar muy bien al enemigo para poder, hermano, enfrentarle. Así que vamos a hablar la palabra. Les voy a pedir, por favor, si se pueden poner sobre sus pies. Yo sé que cansados, pero, hermanos, son hermosos esos pies. Capítulo 1 de Santiago. Voy a leer todavía el verso número 12. Alabado Dios. Hay muchas otras partes de la Biblia, pero quiero continuar leyendo este versículo. Santiago capítulo 1, verso 12. Dios bendiga a los hermanos de la alabanza. Gloria al Señor. La temperatura ha subido, pero gloria a nuestro Dios, hermanos, porque todo es bueno, tanto lo fresco como lo caliente. Lo tibio no, eso no le agrada al Señor ni a nadie. Ya tenemos Santiago 1. Vamos a esperar que todos lo tengan, gloria a Dios, o al menos que tengan ánimo de decir amén, gloria a Dios. ¿Tenemos Santiago 1, iglesia? Vamos a leer el verso 12, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha preparado. ¿A quiénes? A los que le aman. Esos que le amamos al Señor, también somos tentados. Por favor, cierre sus ojitos. Padre, gracias. Quiero darte en esta hora, Señor, por esta oportunidad magnífica que nos concede Dios. Delante tuyo estamos. Hemos iniciado, Señor, temprano en oración, Dios mío, y tu pueblo, Dios, ha respondido. Padre, vuelva a ese llamado. Hemos adorado tu nombre con cánticos, pero también ahora, con nuestra obediencia y reverencia, Señor, a la bendita palabra, queremos adorarte. Es parte de nuestra adoración. Te ruego en esta hora, Señor, que seas tú hablando a nuestro corazón. Habla a nuestra vida. Que podamos entender, Señor, Padre bueno, realmente cuál es la manera y la actitud del enemigo para acercarse a nosotros y destruirnos. Sé que no lo logrará, Dios mío, pues tu palabra dice que tú nos das siempre la salida. Señor, háblanos ahora a través de la palabra y danos fuerza, Señor, a medida vamos escuchando la misma, y que el Espíritu Santo se encargue, Señor, de ungirnos. Por Jesucristo te lo pedimos todo. Y la iglesia dice amén. Amén. Por favor, tome su asiento, iglesia, en esta hora. Gloria al Señor Jesucristo. Quiero, hermanos, antes de continuar, quiero, gloria al Señor, ¿verdad? Decirles, hermanos, que, bueno, el día viernes tuvimos una pequeña situación acá en el edificio, porque pues algo pasó al respecto del agua, hermanos, ¿verdad? Ese fluido que era muy importante. Entonces decidimos cancelar, hermanos, ese culto. Y en base a eso, cometí un error ese día, hermanos, y tuve que rehacer el grupo de la iglesia al que enviamos los textos. Hermanos, porque tenemos dos grupos, uno es del liderazgo y otro es de la iglesia en una forma general también. Entonces, en ese texto, en ese grupo de los hermanos,
de la iglesia puse en un número de teléfono un numerito equivocado. Y este número le llegó, este texto le llegó a alguna persona por ahí, la cual dijo, bueno, lamento lo que están pasando y espero que se solucione el problema. Pero por favor, yo creo que por error me agregaron al grupo, sáquenme de ahí. Entonces le digo a Jenny, por favor, hay que sacar a esta persona de ahí. Pero me dice, no puedo sacarla. Me dice, lo que tengo que hacer es hacer otro grupo más. Entonces hicimos otro grupo más, hermano, y se envió el mensaje, ¿verdad? Y se le dijo a la iglesia que ese iba a ser el nuevo grupo, ya no iba a ser, hermanos, el antiguo. Así que hay que borrar el anterior porque, hermano, fue un error mío. Gloria a Dios, escribir los números y se los mandé a Jenny para que los agregara, y en esos números de teléfono iba uno equivocado. Así que lamento, hermanos, gloria al Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero es que tenemos un número, un grupo para la iglesia, para enviarles siempre las comunicaciones, y algunos todavía no están agregados ahí. Pero vamos a seguirlo agregando para que usted reciba las notificaciones. Amén. Así que estamos muy contentos este día y quiero continuar con esta enseñanza, hermanos, al respecto de el conocimiento que tenemos nosotros de la tentación. De la tentación. Ya hemos hablado, hermanos, bastante al respecto de todo esto. Y la Biblia nos habla, hermanos, gloria al Señor, de que es algo que es muy necesario en la vida de todo evangélico. La tentación. La tentación es muy importante, hermanos, muy importante la tentación. Gloria al Señor, hermanos, que llegue a nosotros, porque esta nos capacita a nosotros, nos da la fuerza, hermanos, que nosotros necesitamos y que nosotros no sabemos cómo encontrarla. Gloria al Señor. Disculpe, hermanos, que haga un preámbulo, que aclare eso, ¿verdad? Porque fueron dos hermanos que me dijeron, pastor, hay un nuevo grupo, me dijeron, pero pensaron que era del trabajo, ¿verdad? Y no, era de la iglesia. Amén. Entonces, hermano, es necesario que eso llegue. ¿Sabe por qué? Porque cuando a nosotros nos llega estas dificultades, entonces nuestras capacidades, hermanos, van a ser conocidas. Van a ser, hermanos, ¿cómo quiero decirles? Sacadas a flote. Nuestras capacidades, en el sentido, hermanos, amplio de lo que es la palabra espiritual. La tentación es necesaria. Y no hay una persona en la Biblia que no haya sido tentada. Es más, nuestro Señor Jesucristo fue tentado. Y fue tentado muchas veces. Fue tentado muchas veces. El Señor Jesús, los apóstoles fueron tentados a abandonar, hermanos, el ministerio que el Señor había otorgado, ¿verdad? Ya observamos nosotros a Pedro o a los discípulos, algunos de los discípulos huyéndose, y Pedro diciendo, bueno, dura es tu palabra, Señor. Y el Señor diciéndole, bueno, si ustedes quieren irse, dice, también pueden irse. Ahora, Pedro reconoce que era, hermanos, una situación que debería de solucionar al lado del Señor solamente. Entonces dice, solo tú tienes palabra de vida. ¿A quién puedo ir? ¿A qué lugar puedo yo acudir? ¿Quién sería mi refugio? ¿Quién sería mi castillo fuerte? ¿Quién sería mi escudo? Solamente tú. Entonces, estas cosas le llegó, hermanos, a la iglesia de antaño y seguirá llegando a la iglesia actual y a la iglesia futura. Este es, hermanos, un destino, y que dije yo, es muy importante. Es muy importante, porque esto nos capacita y nos fortalece a nosotros. Entonces, ayer toqué, hablé de dos puntos, son varios pasos, pero hablé de 2 pasos, y hablamos de que el primer paso, porque mencionamos cómo opera la tentación. Y dijimos que el primer paso, cómo opera la tentación, es a través, hermanos, de deseos que muchas veces se albergan dentro nuestro, en nuestro corazón, en nuestra alma. En lo profundo de nosotros muchas veces se arraigan esos deseos. Ese es el primer paso. Y el segundo paso, dijimos nosotros, que era la duda. Gloria al Señor. Por eso es bien necesario que nosotros recordemos las cosas que Dios ha hecho para nosotros y las cosas que Dios nos ha dicho. Cuando Él resucita, dice, esto yo se los dije a ustedes, dice, estando todavía con vosotros. Entonces, para que nosotros no se nos olvide. Es muy necesario. Ahora, cuando Jesús resucita, hermanos, si camina con los discípulos por varios días, luego asciende al cielo, un ángel del Señor habla a los discípulos y les dice, ¿qué es lo que están viendo al cielo? Porque así como ustedes han visto subir a Jesús, de esa misma manera Él volverá. Ahora, esa es una promesa. Y eso nos debe de llenar a nosotros de esperanza. Y nos debe de llenar a nosotros de capacidad. Cuando el enemigo nos diga que ya a usted no le importa al Señor, que Dios no tendrá cuidado de usted, que Él ya se olvidó de usted. No, Señor. Hay una promesa de Dios, y esta promesa es para nosotros, la iglesia. Que Él dijo claramente que volvería por nosotros.
prometió regresar y nosotros estamos esperando. Entonces, el salmista decía, y esto lo leí yo el Salmo 77:11, me acordaré de las obras de Jehová. Me acordaré de las obras de Jehová y haré memoria de todas las maravillas antiguas. Y sabe una cosa, a mí me ha servido, hermano, por donde yo he pasado, a mí me ha servido el acordarme de lo que Dios ha hecho. He pasado momentos tan difíciles en mi vida, gloria a Dios, difíciles como usted no se imagina, y algunos de ustedes pues conocen alguna de esas áreas, hermanos, pero al ver la manera como Dios me ha sacado de todo eso, entonces digo yo, Señor, tú estuviste ahí conmigo, y yo sé que hoy no me abandonarás. Hoy no me abandonará. Y Dios lo ha hecho. Me conforta el Señor. Y por eso, hermanos, nosotros pues no hemos desmayado. No hemos desmayado. ¿Sabe por qué? Porque el Señor no cambia. Él es el mismo, Él no cambia. Y por eso tampoco hemos sido destruidos por el enemigo. Porque el Señor no cambia. Bendito sea Dios. Entonces, es muy importante, hermano. Mencioné ayer que aunque todo pueda pasar al olvido, las obras maravillosas, hermanos, los antiguos hechos, los antiguos portentos de nuestro Señor no deben olvidarse. No debemos de olvidarnos de ello. Nosotros debemos acercarnos más a Dios. Ya el hermano mencionaba, hermanos, que para mantenernos nosotros firmes debemos de acercarnos al Señor Jesucristo. Es ahí donde nosotros venimos para poder fortalecernos. Sin embargo, hermanos, en el grupo de los 12 del Señor, habían situaciones difíciles, gloria a Dios, habían situaciones difíciles, habían personas que en el corazón albergaban cosas como eran los dos hermanos en carne y en sangre, que el Señor tuvo que reprenderles, gloria a Dios. Había otro que era, hermanos, muy escéptico, gloria al Señor, y ese era Tomás, el llamado Dídimo, en la palabra del Señor, hermano. La palabra dice que este no creyó. Ahora, hay cosas que ocurrieron en el tiempo del Señor Jesús, en la iglesia que Él mismo estaba comandando personalmente, y hay cosas que van a ocurrir en medio de esto. Entonces, los pasos que tocamos ayer era, hay cosas que se albergan en el corazón, y el otro paso era la duda. La duda. Y esta duda le llegó, hermanos, a los mismos hombres del Señor. La Escritura dice que cuando Jesús resucitó 8 días más tarde, este hombre llamado Tomás no había estado el primer día cuando él resucita y se presenta en la casa. Y él dice, cuando le mencionan, el Señor lo hemos visto, lo ha resucitado. Él dice, si no le vieran mis ojos, si no viera las marcas en sus manos, y meto mi dedo en la seña de sus clavos y mi mano en su costado, no creeré que Él vive. 8 días más tarde, el Señor se aparece, hermanos, y dice las mismas palabras, paz a vosotros. Cuando Tomás le mira, él dice, Señor mío y Dios mío. Pero la respuesta del Señor en el verso 29 de San Juan capítulo 20 fueron, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron ni creer. Entonces, la duda, hermanos, es un problema que llega a la iglesia del Señor, a todo ser humano sobre la tierra. Pero ¿de dónde viene la duda? Esta duda viene de nuestro enemigo. Por eso es que el escritor a los Hebreos, en el capítulo 11 y el verso 1, dice que la ve la certeza de aquellas cosas que nosotros no vemos. Es la garantía y seguridad, gloria al Señor, de lo que nosotros estamos anhelando de parte del Señor. Entonces, hay un tercer paso del obrar, gloria a Dios, hermanos, de la tentación. Y el tercer paso es el engaño. El engaño. Muchos de nosotros somos tentados a ser engañados y muchos somos tentados a engañar. Y esto es peligroso. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? A nosotros se nos llama como a Tomás a ser creyentes, porque así le dijo el Señor. Es necesario que seas creyente y no incrédulo. Entonces, cuando nosotros se acerca un amigo, se acerca un hermano, hermanos que le amamos muchas veces, y nos engaña, y caemos una vez, y caemos otra vez en el mismo engaño. ¿Sabe por qué? Porque nosotros fuimos llamados a ser creyentes. Fuimos llamados a creerle, a creer, porque pensamos que toda la gente tiene que ser sincero como nosotros. Todos. Sin embargo, hay esta posibilidad del engaño. Del engaño. Bendito sea Dios. Y eso no se miraría bien y no se observa bien, por decirlo así, en la vida de la iglesia.
Entonces, cuando seamos tentados nosotros a caer en el engaño, tengamos cuidado. No permitamos que, hermanos, el enemigo actúe en nuestra vida para dañar nuestra propia vida, para dañar nuestra familia o para dañar también la iglesia. No permitamos eso. Hermanos, la Biblia no deja dudas, no hay lugar a las dudas de que Dios aborrece el engaño. A Dios no le agrada el engaño. Bendito sea el Señor Jesucristo para siempre. Ahora, según, hermanos, observamos nosotros que Dios 3 veces en el libro de los Proverbios lo dice, y lo dice sin rodeos. Lo dice directamente, que a Él no le agrada el engaño. En el capítulo 6 del libro de los Proverbios, el verso 16, 17 y 19, dice la palabra que son 6 cosas las que el Señor aborrece, y aún 7 abomina su alma. Entonces dice el verso, hermanos, 16 y 17 y 19, que 2 de ellas se refiere al Señor al engaño. Se refiere al engaño. Y habla el Señor de esta manera. En el verso 16 habla de la lengua mentirosa, habla del testigo falso y habla de aquel que habla mentiras. De aquel que habla mentiras. Ahora, de eso nosotros debemos de tener bastante cuidado. Y el verso 22 del capítulo 12, hermanos, el tema se repite. Y el Señor dice así: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Ahora, eso está establecido en la palabra. Ahora, nosotros como iglesia, hermanos, hemos sido llamados a vivir en la verdad. Es más, hemos conocido la verdad y la verdad nos ha hecho libre. Usted y yo pertenecemos al grupo y al rango de la verdad, al ejército de la verdad. Y el apóstol regaña a la iglesia y lo dice de esta manera: hablad verdad unos con los otros. Hablad verdad unos con los otros. Esto es sumamente importante y es profundo, hermano. Ahora hay una pregunta: ¿por qué Dios odia el engaño? ¿Por qué es que Dios, hermanos, odia el engaño? Dios odia el engaño porque Él valora la verdad. Él valora la verdad, hermano. ¿Y sabe por qué valora la verdad? Porque Él mismo es la fuente de toda verdad. Él lo dijo claramente cuando Él oró al Padre en el capítulo 17 de San Juan y dijo: santifícalos en tu verdad. Y luego dijo: tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, la verdad es la que debe de fluir en el ámbito evangélico, en la iglesia del Señor, en las familias del Señor. Es más, estos tratos de parte de nosotros, la iglesia, tienen que ser similares allá afuera. Usted tiene que hablar verdad, hermano, aún con su compañero de trabajo, aún con su patrón. Tiene que hablar verdad con cualquier persona. En nosotros no hay absolutamente fuente de mentira. Siempre hay una fuente de verdad. Estamos obligados, en una manera voluntaria, a hacer y hablar la verdad. No, hermano, voy a decir, yo obstante, somos tentados. Somos tentados a hablar mentira. ¿Cuántos de ustedes, gloria al Señor, hermanos, o cuántos de los que estamos acá somos tan sinceros y honestos, gloria al Señor, que no decimos verdad? Dijo alguien por ahí: levante la mano para que Dios se la moche. Gloria a Dios. Hermano, no todos nosotros somos honestos. Amén. Somos sinceros. No todos nosotros. En alguna ocasión usted sabe que ha mentido. Incluso un gran hombre de Dios, del cual el Señor, hermano, cuando habla se refiere a él como hombre. Gran calidad de hombre. Y ese era Jacob. Ese era el más terrible de los mentirosos, hermano. Al grado que usurpó un lugar. ¿Qué le parece? Y el nombre de Israel en este caso, hermano, se conoce como usurpador, ¿verdad? Usurpador. Así se conoce como usurpador. En otras palabras, era engañador. Piense una cosa. Ahora hablemos de quién es Satanás. Satanás es el engañador. Así se conoce. Y en este caso, entonces, Jacob estaba, hermanos, teniendo el mismo título de Satanás, engañador. Esto, hermano, es peligroso. Entonces, la verdad a Dios le agrada porque es la que refleja el carácter santo.
refleja, hermanos, su corazón puro. La verdad, gloria al Señor, observamos nosotros que habla acerca de la revelación de Dios y es enteramente perfecta, verdadera. ¿Por qué? Porque Él mismo es completamente y perfectamente verdadero. La Biblia dice que en Él no hay mentira, en Él no hay engaño, porque no hay sombra de variación en Él. Él es la verdad. Por eso dijo en San Juan capítulo 8, conoceréis la verdad y ella los hará libres. ¿Y cómo vas a conocerla? ¿O quién es la verdad para conocerla? Es nuestro Señor Jesucristo. Es la palabra del Señor, su nombre, iglesia. Entonces, las mentiras, sin embargo, tienen una fuente muy, pero muy diferente. ¿Por qué? Porque Jesús mismo les dijo a las autoridades religiosas de su época, según San Juan 8, verso 44, vosotros, les dijo, sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. ¿Por qué no ha permanecido en la verdad? Porque no hay verdad en él. Ahora, en nosotros hay algo que se conoce como la simiente de Dios. Y el que tiene la simiente de Dios, dice la palabra, no peca, porque la simiente de Dios permanece en él. Y esta simiente es la verdad. Es la verdad. Por eso la iglesia habla verdad. La Biblia dice que Satanás es padre de mentira, porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, habla de él mismo, porque es mentiroso y es padre de mentira. O sea, que el padre de los mentirosos, ¿cómo se llama? Es padre de mentira. El padre de los mentirosos se llama Satanás. Preste atención, no importa si es un joven, si es un adulto o un anciano. No importa si es el hermano de la iglesia, si es un líder de la iglesia, un diácono, no importa si es el pastor. Gloria al Señor. Debemos de tener cuidado en esa área. Dios es el padre de la verdad. Satanás es el padre de la mentira. Satanás es incapaz de decir la verdad, pues la Biblia lo llama el padre de la mentira. Y cualquier cosa que Satanás hable, cualquier cosa que Satanás diga será falsa o simplemente será una verdad, gloria al Señor, hermanos, que la dice a medias. Y usted sabe que cuando se dice una verdad a medias, usted, no la logra descifrar. Así obra el enemigo, para hacernos caer a nosotros, hermanos, en el descrédito. Entonces, se menciona la mentira como una característica del diablo. Él es la fuente de la mentira y la palabra dice que la mentira es un pecado totalmente opuesto, hermanos, a la mente de Dios. ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? Entonces, la indiferencia al pecado de la mentira es uno de los síntomas, hermanos, más confundibles en el estado de la impiedad. Gloria al Señor. Eso no tiene nada que ver con un creyente cuando se ha convertido al Señor. Ya no. Ya cuando nosotros venimos a Cristo, ya nosotros abandonamos todo ese tipo de cosas. Y vuelvo al texto del apóstol que dice, hay que hablar verdad uno con nosotros. Muchas veces cuesta, muchas veces duele. Hay que hablar verdad. A veces nosotros guardamos la verdad, no decimos la verdad. Y eso tampoco debemos de hacerlo. Sin embargo, muchas veces para decir la verdad, a veces le pensamos. Si le digo al hermano, si le digo a la hermana la verdad, ¿qué sucedería? Porque no estamos capacitados nosotros para vivir ni para recibir la verdad. Muchas veces, por ejemplo, el Señor le dijo a Pedro en una ocasión, apártate de mí, Satanás, que eres estorbo. ¿Qué significa Satanás? Repito yo, significa adversario. Esto fue lo que el Señor le dijo a Pedro, apártate de mí, que eres mi enemigo en este caso, le dijo. Porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Ahora el apóstol yo creo que se sintió como asaeteado, hermano, como si un misil pasó por su pecho y lo tumbó o lo desbalanceó, pero hermanos, después recapacitó, después se entendió que era necesario. La verdad es importante, hermano. Y los que somos de la verdad vamos a entender esa verdad. ¿A quién de ustedes le gusta que le engañen? Pregunto, ¿a quién le gusta que le engañen? ¿Hay alguno de ustedes que le gusta que le engañen? Pregunto entonces, ¿alguna vez usted ha engañado? Exacto.
Pero verdad que a nosotros no nos gusta que nos engañen. Significa que el asunto no es bueno. El engaño no es bueno. No es hermano, no es aceptable. Entonces, Satanás ofrece, hermano, su mentira para reemplazar lo que Dios ha establecido en su palabra. Pero Él nos dice, no morirás. No morirás, sino que serás tan sabio como Dios. No vas a morir, sino que puedes salirte con la tuya. No morirás, si nadie lo sabrá. No morirás, resolverás tus problemas. No morirás, además todos lo hacen. No morirás, al fin y al cabo solo es un pequeño pecado. Pero un pecado pequeño es como un embarazo. Al principio no se nota, pero va a salir a la luz. Tendrá evidencia más adelante. Y hay consecuencia. Hay consecuencia. Entonces, honestidad es lo que a Dios le agrada. Sinceridad es la que a Dios le agrada. Bendito sea el Señor Jesucristo para siempre. A su nombre, iglesia. Entonces, debemos nosotros de tener cuidado cuando se trata del engaño. Ya nosotros hemos tenido algunas experiencias, hermanos, gloria al Señor, al respecto del engaño. Al respecto del engaño. ¿Cuánta gente se acerca a uno y nos dice la verdad? Mira, hermano, nosotros no creemos tanto en la verdad. Es más, a mí me ocurrió en una ocasión, un hermano muy cerca mío, hermanos, me dijo todas las cosas, hermanos, que yo no quería saber ni quería escuchar. Pero cuando yo las oí, de esos labios yo observé y dije yo, wow, si todo esto es cierto. Todo esto es cierto. O sea, yo así lo sentía. Pero regresé esa noche y me arrodillé y empecé una oración delante del Señor. Y le dije, Señor, te pido por favor que guardes mi corazón. Señor, guarda mi corazón. Guarda mi corazón. Señor, protege mi corazón. Fortalece mi corazón. Y oré por años. Hermanos, y oré por años. ¿Por qué? Porque no quería yo caer en el engaño. El enemigo se acerca a uno y todo lo que le hace ver es cierto, hermano. Es cierto. Le dice, ¿sabes una cosa? Allá miré a tu marido, andaba con alguien más. ¿Y como qué horas eran? Allá lo vi y dice usted, ayer vino tarde. Y yo le hablé y no me contestó. Mire cómo trabaja el diablo, hermano. Yo le llamé y no respondía el teléfono. Y siembra aquel conflicto. Vienen esas dificultades. Y si uno se las cree, hermanos, cae en un gran problema. Entonces, el enemigo viene y le habla una mentira como si fuese una verdad. Ese es el trabajo de él. Disfrazar las cosas. Disfrazar. Él mismo se disfraza como ángel de luz, como si él mismo fuese verdadero. Por eso es que cuando el apóstol Pablo, dice Hechos 16, iba caminando con Silas, hermanos, hacia la hora de la oración, había una joven que venía atrás de ellos y decía, estos son siervos del Dios Altísimo que nos anuncian la verdad, el camino de la salvación. ¿Era mentira o era cierto lo que ella decía? Era cierto, ¿me entiendes? Pero quien decía esa verdad era Satanás. Entonces dice que desagradaba a Pablo y se regresó una vez, le dijo, en el nombre de Jesús sal fuera. Y dice que el Espíritu le abandonó. Le abandonó. Bendito sea Dios, a su nombre, iglesia. Entonces debemos de nosotros entender esa porción. Hermano, el engaño no es agradable delante del Señor. Y el cuarto paso es la desobediencia. De esta manera opera, hermanos, la tentación. Gloria al Señor. A través de la duda, del deseo que se anida en el corazón, a través del engaño y a través de la desobediencia. La desobediencia trae como consecuencia la pérdida de bendiciones, hermano. Pérdida, gloria al Señor, en muchas áreas. Nos trae a nosotros el desánimo, nos trae el desaliento, nos trae la pérdida de la salud, la pérdida de la economía, la pérdida de la familia, la pérdida de los amigos, la pérdida absolutamente de todo, la desobediencia. Ya mencioné yo uno de estos días acerca del rey Saúl, acerca de Saúl. La escritura dice que el hermano que ella mencionó a Saúl. Saúl por la desobediencia perdió absolutamente todo, todo. Dios no lo había escogido legítimamente, pero Dios lo había aprobado. ¿Ok? No tenía que cumplirse la palabra del Señor. Sin embargo, en 2 ocasiones este hombre tuvo que fallarle al Señor. Y fue suficiente para Dios decirle que está desechado.
La desobediencia nos lleva a nosotros, hermanos, a obtener grandes pérdidas. Si alguien le pregunta, ¿qué es lo que más le gusta hacer? ¿Qué es lo que más nos gusta hacer en nosotros? Hermano, yo estaría casi seguro que muy pocos, gloria al Señor, y tal vez quizás nadie respondería, lo que más me agrada a mí es obedecer. Pregunto, ¿a cuántos les agrada la obediencia? Jóvenes que están aquí y hermanos, ¿a cuántos les agrada la obediencia? ¿Son obedientes ustedes? La Biblia dice que por cuanto fue obediente, dice que el Señor se perfeccionó en él, en el Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, Él es el sumo sacerdote, el que tiene cuidado de nosotros. Ninguno de nosotros se parece a Él. Ninguno. El pastor no se parece a Él, hermano. El pastor no. Él es el único. En obediencia fue perfecto. Y la voz del cielo dijo, este es mi hijo amado, en él yo tengo complacencia. No había defecto en él. Entonces, cualquiera va a decir, hermanos, al respecto, que no le agrada el obedecer. No nos agrada el obedecer. En cambio, si yo para ofrecer la pregunta y les digo, ¿cuáles son algunas de las cosas más importantes que una persona debe hacer? Yo creo que con mucha probabilidad todos nosotros diríamos obedecer. Porque obedecer está en los primeros lugares. La obediencia es lo más significativo, es lo más importante, tanto para las amistades, para las relaciones, pero sobre todo para la salvación, la obediencia. Si usted y yo no obedecemos a la palabra de Dios, al llamado del Señor, no podemos ser salvos. Porque no podemos llamarle a Él Señor, Señor, si no obedecemos su voluntad, si no obedecemos su palabra. Entonces, hermano, pregunto, ¿por qué es que todos sabemos la importancia del obedecer, pero todos en alguna ocasión resistimos el obedecer, en mayor o en menor grado? Conocemos la importancia del obedecer, pero muchas veces resistimos a la obediencia. Y nosotros queremos caminar y hacer lo que creemos que sería lo más correcto para nosotros y para el momento. Oiga, para nosotros y para el momento. ¿Por qué? Porque más adelante nos vamos a dar cuenta y vamos a decir, mejor hubiese prestado atención, mejor hubiese obedecido. ¿O no ha pasado alguna vez así, en alguna historia que ustedes conozcan de alguna amiga o algún familiar? Y esto acontece mucho en la muchacha. Bien me decía mi mamá, ¿por qué no le presté atención a ella? O mi papá, bien me decía, que ese era un no sé qué y un no sé allá, y aquí lo veo ahora reflejado. ¿Cuántas veces nos lamentamos después por no haber obedecido al principio? La desobediencia trae una consecuencia, hermanos, y la consecuencia es la pérdida y la muerte. Entonces, dije yo, muchas veces resistimos a la obediencia. Y una de las razones por las que lo hacemos es porque la obediencia no es parte de nuestra humana naturaleza. Es lo opuesto, hermanos, a lo correcto. La desobediencia. Lo opuesto a la desobediencia es lo que el ser humano siempre ha seguido. O a la obediencia, perdón. Es lo que el ser humano ha seguido. ¿O no fue esto lo que ocurrió, hermano, en la vida de los primeros padres de nosotros? Entonces, por eso es que la desobediencia es parte de nuestra naturaleza humana. Y el apóstol Pablo, en el libro de Efesios, en el capítulo 2 y el verso número 2, llamó a un grupo, hijos de desobediencia. ¿Quiénes eran? A todos aquellos que no habían recibido a Cristo como su Salvador. ¿Dónde estaban? En el grupo de la desobediencia. Entonces, si usted y yo hemos recibido al Señor en nuestro corazón como nuestro Salvador, no podemos estar en el grupo de la desobediencia. Ya nosotros salimos de ahí. Sin embargo, ¿por qué es que seguimos, hermanos, siendo advertidos al respecto de la desobediencia? Porque siempre tenemos la tendencia a desobedecer. El papá le dice al niño, y esto ocurre desde muy temprana edad, hermano. Desde muy temprana edad ocurre, gloria al Señor. Le voy a decir esto porque es muy importante. La veracidad, hermanos, de este enunciado, gloria al Señor, del apóstol San Pablo, porque no solamente, hermanos, nos permite que nosotros podamos ser citados en ella, sino que ya nosotros hemos comprobado en un sinnúmero de veces cómo es la desobediencia. Pregunto yo, ¿ha notado usted que no ha tenido que enseñar a su niño a ser desobediente? Usted no le ha enseñado a ser desobediente, ¿cierto? Sin embargo, hermanos, gloria al Señor, entendemos nosotros
que desde muy pequeñitos, desde que los niños nacen, hermanos, empiezan a manifestar las tendencias a la desobediencia. Le dice al niño, no haga eso, y el niño lo hace. ¿Cierto? Idénticamente somos nosotros con el Señor. El Señor nos dice, no haga eso, y nosotros lo hacemos. ¿O no sucedió eso con Eva? No le dijo el Señor, todos los árboles que están puedes comer sus frutos, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dijo, se mira más atractivo que todos. ¿Por qué? Porque ahora el Señor lo había prohibido. Y cada cosa que Dios prohíbe, hermano, para nosotros es más atractivo, porque queremos escudriñar. Dije el día de ayer, la curiosidad es la que mató al gato, dicen uno. ¿Ha visto el gato que de repente se acerca, hermano, si ahí va tranquilo, y cuando pone la mano y se mueve aquel asunto, ¡ay, Dios! No hay para dónde agarrar. ¿Cuántos cristianos hemos caído en esos errores? Bendito sea el Señor, en el error de la desobediencia. Esto es como si la desobediencia fuera parte del programa de conducta con el cual, hermanos, nosotros ya nacemos en este mundo. La desobediencia no es correcta. Aunque nosotros hemos sido ya regenerados o transformados por el poder del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y por su gracia, nosotros tenemos siempre que luchar y hacer frente contra la desobediencia natural. Esto es desobediencia y a Dios no le agrada. Bendito sea el Señor. Entonces Santiago dice, hermano, no erren. No erren, gloria al Señor. Hermanos míos, no erren, dice Santiago. No erren, debemos de tener cuidado. Satanás no tiene que tentar a los que están haciendo la mala voluntad de él, porque estos ya le pertenecen a él. La tentación es una señal de que Satanás le odia a usted. La tentación, hermano, no es señal de debilidad, no es señal de una modalidad, es señal de que usted está en el plan del Señor y que Satanás quiere desviarlo, que Satanás quiere robarle del objetivo, quiere distraerle. Por lo tanto, no se sorprenda, por favor, ni se asuste, ni se descorazone por ser tentado. Hasta este momento, la tentación no es pecado. Hasta este momento. Ser tentado no es pecado. ¿Ok? Pero no me deje ahí, por favor, y me apague la televisión, porque si no va a pensar que es correcto. Ahí esta sería una verdad media la que le estoy diciendo entonces. La tentación en sí no es pecado. La tentación se convierte en pecado cuando usted cede a ella. Este es el bendito problema. Cuando nosotros cedemos a la tentación. Aleluya. Martín Lutero lo decía de esta manera: no puedo yo evitar que los pájaros ronden sobre mi cabeza, dice, pero sí puedo estorbarles que hagan nido en ella. Entonces, usted deje la tentación, déjelo que y le va a rodear, y le va a rodear, y le va a rodear, pero usted manténgase firme. Dice la palabra del Señor que la tentación llegó en una ocasión a la vida de José y le dijo: José, eres muy guapo, qué bonitos ojos tienes. Debajo de esas 2 cejas, le decía la mujer de Potifar. No le decía así, ¿verdad? Qué bonito eres, qué guapo eres. Mira, mi marido ahora no está. Él se ha ido lejos. Como la mujer del proverbio, ¿verdad? Se ha ido lejos. José, ven conmigo, José. José miraba la tentación. José observaba la tentación y José mejor decidió dejar sus ropas ahí, pero no caer en la tentación. Por la tentación o por la obediencia al Señor, la palabra dice claramente, hermanos, de que José fue metido a la cárcel. Por obediencia a la palabra de Dios fue metido a la cárcel. No le importó, él estaba sufriendo por una causa justa. De ese lugar, después de padecer, hermano, la difamación, 2 años en la cárcel, de ese lugar lo sacó el Señor y lo va a poner, hermano, en un lugar de reconocimiento. Porque esto es lo que hace el Señor Jesucristo. Aquellos que obedecen, aquellos que le obedecemos, Él nos exalta cuando llega el tiempo. Él le levantará a usted cuando llegue su tiempo. Ahora usted sufre. Ahora usted es maltratado, es difamado. Yo digo siempre, mientras usted diga la verdad, le está cayendo el chubasco arriba, usted manténgase firme. Es que tengo que defenderme, dice usted. Manténgase firme, porque llegará el momento donde Dios lo levantará. Y Él lo pondrá en el lugar donde todo, o donde el diablo no le ha querido ver. Digo el diablo porque Él es el que viene para robarnos la obediencia.
Nadie lo ha querido ver ahí. El enemigo no ha querido verlo ahí, pero Dios lo levanta y lo pone en ese lugar. Aquel, dice la palabra del Señor, que vosotros desechasteis, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Gloria a Dios. Es nuestro Señor Jesucristo. Ustedes dijeron que este estaba fuera de sí. Ustedes dijeron que este desvariaba, que este hablaba locuras. Ustedes dijeron que estaba lleno de demonios. Ese que ustedes despreciaron y ustedes mataron, dijo el apóstol, ha venido a ser el único Salvador, el único medio, el único intercesor entre Dios y el cielo, o entre Dios y la tierra. Solo Él es el único mediador, Jesús de Nazaret. Bendito sea su nombre, pero Él se humilló. Imagínese usted adorando al Señor y lleno del Espíritu Santo y dice, no, hombre, es endemoniado, está. Y dice usted, ¿ah? Dice que estoy endemoniado. Ya no danzo. Ya no voy a hablar lenguas. Ya no le voy a servir al Señor, porque le dijeron que está endemoniado. Ahora, usted tiene que ser consciente de si eso es cierto o es mentira. Y si eso es cierto, usted obedezca, como dijo el apóstol, juzguen si es correcto obedecerle a ustedes o a Dios. Obedecer a Dios es sobre todas las cosas. Y el Señor dijo David a una mujer llamada Mical, y delante de Dios yo le he hecho y me voy a hacer más vil. No me importa, voy a obedecer al Señor. El Espíritu me llama a hacerlo de esta manera y lo voy a seguir haciendo. Alabado sea Dios para siempre. Ahora, pero no vayamos a hacer locuras. No vayamos a hacer locuras. Dijeron nosotros, bueno, ya que el pastor da la luz verde, vamos a hacer locuras nosotros. No, Señor, porque hay un orden. Y si hay alguien que es ordenado, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios. Y el que tiene el Espíritu Santo conoce las cosas que son del Espíritu, cuando son del Espíritu. Bendito sea Dios. Porque hay cosas que se manifiestan cuando muchas veces son de la carne, son de la emoción. No tiene nada que ver con el Espíritu. Usted siga glorificando al Señor Jesucristo, a su nombre, iglesia. Entonces, no podemos impedir. Gloria al Señor Jesucristo. Hermanos, cuando más te acercas a Dios, dijo el hermano, más santo te harás, más fuerte te harás. Pero le voy a decir yo una cosa también. Cuando más usted se acerca a Dios, tanto más Satanás tratará de alejarle. Tanto más se encargará a Satanás. Desde el momento en que usted llegó a ser el hijo del Señor, Satanás vino a usted como un mafioso, hermano, como alguien que fue contratado a sueldo, gloria al Señor. Él le puso precio a su cabeza. Desde ese momento se volvió en contra suyo, se volvió Satanás, se volvieron los demonios, se volvió su mamá, se volvió su papá, se volvieron sus amigos, se volvieron todo el mundo, se volvió en contra suyo. Desde que usted aceptó al Señor Jesucristo. El deber suyo es obedecer y seguir hacia adelante, porque todo el que persevera hasta el final, este será salvo. No vaya por el camino ahí, hermano, con que que tal. No. Todos nosotros estamos pasando por eso. Mire, hermano, si usted supiera cuántas veces uno quiere renunciar. Me decía un hermano los otros días, hermano, ¿cuántas veces ha sentido el deseo un pastor de tirar la toalla? Le digo yo, mire, el pastor no puede tirar la toalla, porque el que tira la toalla es el referee. No es el boxeador, es el referee. El boxeador no tiene la toalla con él, es el que le entrena. Cuando el entrenador tira la toalla es porque a aquel se le están acabando y ya no pueden hacer nada por él. Pero aquí tenemos un referee nosotros, hermano mío, que si él trae la toalla es para secar nuestro sudor cuando estemos enfrentando al enemigo, cuando ya no nos aguante el enemigo. Él nos va a secar el sudor para que no nos detengamos de sobre el enemigo. Bendito Dios. Él nunca va a permitir que usted tire la toalla. Alabado sea Dios. El apóstol Pablo dijo esto, hablando acerca de las tentaciones, según 1 Corintios 10. Gloria al Señor. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Pero en el versículo número 12 dice la palabra del Señor lo siguiente, en 1 Corintios 10. Pero no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que los santos, oiga, todos los santos del Señor hemos cruzado por ella. En medio de la tentación, en medio de la dificultad, el Señor encontrará la salida y Él le mostrará a usted la salida. Usted manténgase firme en la obediencia. Firme en la obediencia. Dios le dijo y no se detenga. Váyase allá. Dios se lo advirtió. Gloria a Dios, usted camine hacia allá. Él le dijo al apóstol Pablo, no desistas, le dijo, lo que vas a padecer, porque gran puerta yo he abierto. Allá hay pueblo mío, no desistas. Casi lo matan a ese hombre. Y el hombre no desistía. Eso se llama obediencia.
Ahora él mismo escribe en los Hebreos, dice, ninguno de nosotros ha sufrido, dice, hasta derramar su sangre. Ni una gota de sangre todavía hemos derramado nosotros. Entonces, mantengámonos firmes en la vocación en la que fuimos llamados, hermano. Ahora yo voy a decirle, usted es un enemigo, gloria al Señor, de Satanás. Y Satanás es su enemigo. Él está tramando su caída. Este es el trabajo del diablo. Él está tramando su caída. Y él lo ha hecho desde el principio en que usted se convirtió al Señor Jesucristo. La Biblia garantiza, hermano, que nuestro clamor, gloria al Señor, en el clamor recibiremos ayuda. Nosotros seremos oídos. ¿Por qué? Porque Jesús se solidariza con nuestras luchas. La palabra del Señor dice claramente que Él conoce nuestras condiciones. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él fue tentado igual que usted, igual que mí. Tentado al engaño, a la mentira. Hermanos, a la duda, Él fue tentado. La palabra dice que Él se mantuvo sin pecado. Si Dios está esperando para ayudarnos a derrotar la tentación, ¿por qué es que nosotros nos volvemos, hermanos, muy a menudo? ¿Por qué es que desistimos en el avance? ¿Por qué es que sentimos debilidad y como que ya no queremos avanzar? Escúcheme, por favor. Es un adversario y se llama Satanás, el que quiere hacerle desistir a usted del avance. Todos esos rumores que usted escucha por ahí, todas esas verdades cortadas, aleluya. Hermano, todas esas cosas y luces que han salido por ahí, han salido de parte del enemigo para hacerle desistir, para robarle a usted que avance hacia adelante. El problema es que en ese avance a usted lo hace sentir la víctima. Y cuando usted se siente la víctima, usted dice, oh, Dios me abandonó. Gloria a Dios. Porque eso nos pasa a nosotros, nos sentimos víctimas muchas veces. ¿O nunca se ha sentido usted así? Hermano, yo sí me he sentido así. Y una ocasión dije yo, me siento usado. Hermano, se lo estoy diciendo. Y en situaciones espirituales, dije yo, me siento usado. Le lo dije yo no sirvo al hombre. Tengo que obedecer y voy a servirle a Dios. Y lo hice, hermano. Y lo hice. A pesar de todas las cosas, yo seguí hacia adelante. A pesar de que yo me sentía usado. Se lo digo delante de Dios. Soy honesto. Algunas veces usted se ha sentido usado solamente, ¿verdad? En algunas ocasiones. Y el enemigo dice, mira, ¿te das cuenta? Mira, solo te usan. Solo te usan a ti. Usted manténgase obedeciendo al Señor. Si usted es el que más labora en la obra del Señor, el enemigo va a venir y le va a decir, ¿te das cuenta? Solo para esto te necesitan. Solo para eso te usan. Y usted es el que limpia los baños y los deja bien chaineados y el enemigo le dice, ¿se da cuenta? No vas a salir de ahí, solo para eso te usan. Bendito sea Dios para siempre. Ese es el trabajo del enemigo. Usted manténgase firme y obedezca. Amén. Bendito Dios. Voy a terminar, hermanos, porque el tiempo se nos está yendo. Yo voy a decir una cosa. El Señor nos llama y nos dice, hay que huir de la tentación. Y una vez que usted ha huido, escúcheme, jovencitos, jovencitas, una vez que usted ha huido de la tentación, recuerde, por favor, no divulgar su nueva dirección a la tentación. Una vez que usted ha escapado de la tentación, no publique su nueva dirección a donde se encuentra. No más. Escape de la tentación. Escápate como la gacela, dice la palabra. La Biblia dice, bienaventurado es el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, la que Dios tiene preparada para todos los que le aman. ¿Para quiénes? Para los que le aman. Y ese es usted. Creo yo, y ese es cuántos aman al Señor, hermano. De veras, ¿cuántos aman al Señor? Alabado sea su nombre. Cada tentación es una oportunidad para hacer el bien. Cada tentación es una oportunidad para hacer el bien. Bendito sea el Señor Jesucristo para siempre. En el bien que tú hagas, te estás encaminando hacia la madurez espiritual. Cuando eres tentado a desistir, pero tú dices, no, yo sigo avanzando, hermano, te estás capacitando en la vida espiritual. Hasta la tentación llega a ser un escalón más. Gloria al Señor, hermano, o más que una piedra, voy a decir yo.
más que una piedra de tropiezo. La tentación llega a ser un escalón, gloria al Señor, cuando comprendes que el ser tentado es beneficioso para tu vida. Bendito sea Dios. Cuando usted estaba en la escuela, era necesario que al final del mes, al final del trimestre, del semestre o en el año, voy a hablar del año, siempre sea una prueba anual. Aquí ¿cómo se le llama ese examen? Nunca les han hecho ese examen a los jóvenes acá. Ese examencito que le hace ver si realmente usted ha aprendido, si está capacitado o no. ¿Ok? Y nos lo hacen cada año. Ayer nos lo hacían cada año. Cuando esos días llegaban, más que apenas le dejaban llevar a uno un lapicero, un lápiz para hacer el examen en la bolsita, nada más. Nada de papelitos, ni libros, ni nada. Ay, y lo aislaban a uno y ponía a hacer uno allá. No había posibilidad. Algunos en la suela del zapato llevaban la nota, ¿verdad? Pero a pesar de eso, a pesar de que pudieron haber pasado el grado, gloria al Señor, no tuvieron conocimiento. ¿Me entiende? Y cualquiera puede presentarse delante del Señor. Aquí estoy, Señor. Pero llegará el momento en que yo no va a decir, ¿y cómo hiciste para aquí para entrar sin estar vestido de ropa de boda? Porque allá le voy a decir una cosa. Esta frase la dicen mis antepasados, mis abuelos allá, hermano Daniel Ignacio. Es una frase que dice que aquí no se va chancha con mazorca. No, señor. En el reino de los cielos no entra carne ni sangre. Si usted no ha sido aprobado, usted no se cuela. Usted no se filtra. Cuando yo terminé mi high school, ¿sí? mi noveno grado, ¿cómo se le llama? Miro, al noveno grado, secundaria, no sé por allí, ¿no? Pero me fui, hermanos, un año a trabajar antes de irme al high school, que era el bachillerato. Oiga esto, allá en mi país, andaba buscando a una persona que era la hija del director del instituto donde yo iba a estudiar. ¿Para qué? Para sobornarle. Para que cuando yo hiciera el examen de admisión a aquel lugar, hermano, me ayudara a poder pasarlo. Mira, hermano, con un amigo mío fuimos, le invitamos a una hamburguesa y todo el asunto, y cuando fuimos a hacer el examen y toda la cosa, y nosotros temblando, ¿será que habrá hablado con el papá? ¿Habrá hablado con el papá y todo el asunto? Y de repente le vimos y le dimos, ¿qué pasó? ¿Y hablaste con tu papá? No he tenido tiempo. Y el examen ya estaba hecho. Ya estaban las notas en el borde, yo tenía que ir a ver esas notas. Mira, hermano, con tantos sobornos y tantas cosas, yo vi que había aprobado el examen. Yo volví a la vida en ese momento. Pero delante del Señor Jesucristo usted no podrá sobornar a Pedro para que le abra la puertecita y entre. El Señor va a salir y va a ver si realmente estamos capacitados para estar allí o no. Entonces esto es necesario, como cuando se nos hace ese examen. ¿Estamos capacitados o no estamos capacitados? Esa es la razón de la tentación. Ese es el propósito de la prueba en nuestra vida, para ver si realmente tenemos capacidad o si no tenemos capacidad. La tentación, dije yo, solamente proporciona una, hermanos, elección. Es el arma principal de Satanás, es cierto. Es cierto, pero nosotros tenemos la capacidad para poder evadirla. Tú no puedes decir que eres bueno. Nunca usted puede decir que es bueno si nunca ha sido tentado a hacer algo malo. Cuando usted ha sido tentado a hacer algo malo, usted va a decir, o no. Entonces usted dice, soy bueno. Soy bueno porque no hago lo malo. Usted ya fue tentado para hacer lo malo. Bendito sea Dios para siempre. No puede decir que es infiel si usted nunca ha sido tentado, hermanos, a ser deshonesto o infiel. La humildad va creciendo poco a poco cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, cuando nos negamos a ser orgullosos. Y entonces es cuando se desarrolla, hermano, en nosotros la paciencia. Cada vez que nosotros rechazamos la tentación de rendirnos, vamos nosotros formulando en nuestra vida paciencia. Repito, el apóstol dijo, el que piense estar firme, mire que no caiga. Y esta es una grande realidad. Esto no puede hacerlo el pastor por usted. Esto lo aconseja el pastor, pero no puedo hacerlo yo. El pastor le dice, hermano, manténgase firme. Hermana, manténgase firme. Amigo, manténgase firme. Este es mi deber, pero yo no puedo hacer mucho. Yo solo le doy el consejo. Bendito sea Dios para siempre. Estamos aquí, iglesia. Démosle otro aplauso, por favor, al Señor Jesucristo. Bueno es nuestro Dios. Vamos a concluir en esta tarde con esa enseñanza
Dios bendiga a la iglesia que nos ha sintonizado, que son fieles, hermanos, están ahí escuchando siempre la palabra del Señor. Muchas gracias por sus comentarios. Rogamos, por favor, siempre de sus oraciones. Pedimos ayúdenos a orar porque...